Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso no es cierto. Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para encontrar, si es que existe, la nueva definición. Prometemos risas y netas mientras descubrimos el verdadero Cuarentonas Power. Cuando eres niña, la guapa es tonta, la gordita súper simpática y la lista, ay no, qué hueva, seguro es aburrida. Y de grandes, la soltera está medio loca y por eso no se ha casado. Pobre de la divorciada, seguro su marido se fue a buscarle por otro lado. Mamá trabajadora, por eso sus hijos son traviesos, no los pela. Los estereotipos nos van persiguiendo sin piedad toda la vida, aunque llega una edad en la que dejan de importarnos las etiquetas que nos han colgado y encontramos la fuerza para hacer de ellas un superpoder. Benditos 40 que nos regalan la magia de transformarnos. Y si no nos creen, hoy en el estudio una poderosa cuarentona que cambió el sueño de ser actriz por convertirse en la comunicadora juvenil más reconocida. Y le dio un giro a la fama para construir una familia. En Cuarentonas Power, María Royce, una superpoderosa que ha logrado romper sus propios estereotipos convirtiéndolos en superpoderes. Hola, somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. Bienvenidas a Cuarentonas Power. Hoy está por acá un ejemplo viviente de que los estereotipos se desvanecen cuando te atreves a enfrentar lo que la vida te impone. Conductora, esposa, mamá de 2 y muy chingona. Con ustedes, María. Bienvenida, María. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué padre. Debo decirte que estamos seguras de que hoy vas a inspirar a más de una cuarentona que nos escuche porque tu historia está justo llena de inspiración. Bueno, pues empecemos por el principio. Desde niña quería ser actriz. Con tan solo 12 años, mientras todas estábamos en la lela, tú empezaste tu carrera. Pues creo que yo también estaba un poco o muy en la lela, obvio. O sea, 12 años. No sé, siempre quería ser actriz, yo quería estar ahí. Rezaba así, por favor, que no me muera antes de que sea famosa. Y bueno, de alguna manera en el periódico vi un anuncio de una academia de actuación. Hablé, pedí informes y pues mi papá, ay, déjala, ¿no? Métela, total, se le va a pasar, ¿no? Ya que se le pase. A los 3 meses estaba yo haciendo teatro profesional. Por supuesto que no se me quitó, o sea, fue wow, ¿no? Claro, aquí voy. De aquí soy. Sí, esto es lo mío, lo mío. Pues así empezó todo y afortunadamente pues tuve el apoyo de mis papás, mi mamá me acompañaba a todos lados. De ahí pues seguí, ¿no? Una obra de teatro, otra. De repente llegué a Canal 11, hice unas cosas ahí. Luego ya avancé, estaba en la preparatoria cuando se abre la convocatoria para el CEA. Y fíjate, ahí ya no fui yo, sino que mi mamá fue la que me dijo, oye, está aquí, no quieres ir, entre mi mamá y mi hermana, me acuerdo. Y me causó un poco de ruido porque yo lo que hacía era teatro. O sea, la gente con la que trabajaba de teatro, obviamente no querían mucho la onda Televisa, ¿no? Tache, exacto. Y entonces, desde entonces. Hasta en la actuación hay como estos gremios, por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, es teatro por un lado, cine por el otro, tele por el otro, ¿no? Y ahora, pues, ya las plataformas. Pero ahí dije, pues sí, a ver, vamos a ver. Me quedé. Empecé a estudiar la carrera de actuación en enero. Entonces, yo no había terminado la preparatoria. Me dieron chance de solo presentarme a los finales. Yo empiezo en el CEA y para mí fue un temor o sea, era rarísimo encontrarme con esto porque yo la verdad es que vengo de una familia muy de costumbres, que viene de provincia, muy cerrada. Y entonces llego yo a Televisa y los primeros días decía, ¿qué pasa aquí? O sea, yo veía a mis compañeros, llegaban las chavas y se sentaban en las piernas del amigo y yo, ¡oh, Dios mío! ¿No? ¿Qué pasa ¿qué aquí? es eso? O llegaban y se saludaban de Kiko en la boca. ¡Qué miedo! ¿No? O sea, como que eran cosas que para mí eran demasiado fuertes, era fuera de mi contexto completamente. ¿Y en el teatro no pasaba? Pues en el teatro es que yo era niña. Claro. O sea, era niña actuando con adultos. O sea, era teatro infantil, pero eran los personajes pues que les tocaban a los niños. Pero ya cuando yo entro al CEA, pues ya era yo una adulta muy joven, ¿no? O sea, creo que tenía 18 cuando entré. Entonces, para mí era rudo ver, o sea, las mismas personas de mi edad haciendo esas cosas que no se deben de hacer. Claro, ¿no? claro, o sea, claro. Que en tu estructura mental no iba. Retomando la parte de que vienes de una familia de tradiciones, de una familia de provincia, tú eres la tercera de 3 hermanos, eres la chica, tu hermano es financiero, tu hermana es comunicóloga
psicóloga, ¿cómo toman cuando dices, oye, tengo 12 años, mamá, vi esta audición, está bien que tu papá dijera ya que se saque la espinita y la niña, así como metes a las niñas a clases de ballet o al niño a clase del fútbol, a ti te mandaron a tus clases de teatro? Pero cuando empiezan a ver, o sea, ellos mismos se plantean que eso podría ser tu futuro. La verdad es que no lo sé. O sea, siempre fui la chiquita, la consentida, la que hay que cuidar. Te protejaban mucho. Okay. Te digo, mi mamá me acompañaba a todos lados. O sea, la primera vez que me dejó sola fue cuando fui al CEA. O sea, porque obvio no podía ir a la escuela conmigo. Claro. No, obvio. Pero tu mamá se aventaba tus ensayos de teatro, tus obras de teatro. Todo el tiempo. Nunca me dejaba sola. ¿Y tus hermanos cómo viven eso? Pues es que mis hermanos me llevan 5 y 7 años. Entonces, pues está acompañando a la chiquita. O sea, no fue y a tema. los 12 años, pues mis hermanos ya eran adolescentes. Ya no querían a la mamá al lado. Exacto. O sea, mi hermana pues tenía 17 y mi hermano tenía 19. O sea, ya. Pero, ¿cómo lo toman? Lo toman normal. Padre, pues la niña está ganando dinero. O sea, mi hermano me estafaba. Ay, ese mal de hermanos mayores. Entonces era así como de, mira, desde entonces era financiero. Lo que estamos haciendo es una inversión a futuro, ¿no? Porque tú ahorita no tienes en qué gastar, ¿no? Yo sí. Y entonces, si tú me das ahorita dinero, cuando tú tengas mi edad, como yo ya voy a estar trabajando y ganando mucho dinero, obviamente lo que me pidas se te dará. Ajá. ¿Y te lo dio? ¡Claro! Te recuperó. Por supuesto que no. Entonces, no sé, lo tomaron como algo que hacía. No sé si lo vieron alguna vez como mi carrera. Quizá mi mamá, mis hermanos, puede ser que sí. Mi papá, no. En algún momento sí hubo ahí un pleito. No, y si no te saco de esas tonterías, ¿no? Y yo, o sea, que esto es mi carrera. Estoy estudiando y a esto me voy a dedicar. No sé qué. Y ya creo que ahí como que les quedó más claro. ¿Sientes mucho la diferencia entre el teatro y la tele? ¿Te sientes cómoda como en tus clases de tele? ¿Cómo se vive? Sí, como mucha libertad por lo que platicas. ¿Haces amistades? ¿Con quién vives ese mundo? La parte de las clases, todo esto era increíble. O sea, estábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche y hacías lo que te gustaba. Bueno, yo estaba haciendo lo que me apasionaba. Entonces, entre clases de tele, sí, pero había clases también de teatro, había clases de distintos tipos de baile, más de improvisación, voz, historia del teatro, historia del arte. O sea, era increíble. O sea, era un sueño hecho realidad. En cuanto a mis compañeros, pues sí fue un poco rudo por las personalidades, porque yo era muy, al ser tan consentida, tan cuidada, tan así, la verdad es que yo estaba como muy reprimida. Me costaba mucho expresar cosas que pudieran ir contra los principios que me habían enseñado. Incluso las primeras evaluaciones, los maestros decían, es que es muy aniñada, es que, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿qué pretenden? ¿Necesito acostarme con alguien para no ser aniñada? O sea, vengo, soy responsable, hago, estoy, ¿qué es lo que quieren? Hasta que te das cuenta que, pues sí, eres aniñada porque no te dejas fluir, o sea, no estás creciendo. Yo seguía así, tenía 18, 19 años, pero sí seguía siendo muy, muy niña. Entonces, sí hice amigos, pero no hice como esta parte de, pues me voy de fin de semana, me voy aquí, me voy allá. Hasta mediados de la carrera ya empecé a hacer más amigos. Tengo una amiga entrañable desde entonces, ¿no? Brenda, bien, ¿no? O sea, se fue dando poco a poco. Lo que vas ahí viendo y lo que vas viviendo, pues es lo que te va también formando y marcando, ¿no? O sea, sí son ciertos como estos rumores de la que no afloja, no despega, o... No puedo decir porque no me consta, porque al final no es algo que te digan, a ver, Andrea, acuéstate conmigo y te vas a tener este personaje. Pero sí hubo, oye, ¿qué tal que nos vamos a cenar? O sea, y mi mamá siempre me dijo, oye, tú capotéalos. Entonces, así literal, ¿no? Me acuerdo de esa vez, perfecto. Oye, ¿por qué no nos vamos a cenar? Yo me acuerdo que iba y le decía, ay, compré un coche, no sé qué. O sea, ya estaba yo en esas. Y decía, ay, ¿por qué no lo estrenamos? Vamos a cenar. Y yo, pues sí, ¿por qué no le dices a tu esposa? Y vamos, ¿no? Y me la presentas y tal. Y todos festejamos. Todos festejamos, ¿no? O me acuerdo de otro. Siempre que lo veía, o sea, era chavo, ¿no? Y lo veía y, ay, nos tomamos un café. Ay, sí, en la cafetería de ahí de Televisa, ¿no? Y un día nos encontramos en un casting, él hacía el casting y saliendo de ahí, ay, sí, no sé qué, y creo que íbamos a tomar el café y en el elevador se meten dos chavas. ¿Cómo estás? No sé qué, y fulanita, ¿cómo está? Y el bebé está maravilloso. Y yo, no, o sea, fue como de...
O sea, acababa de ser papá, ¿no? Y yo ni enterada, o sea, nunca salimos de Televisa ni nada, o sea, pero había... Ni siquiera había que nos llamáramos o algo, o sea, era como pero nos encontrábamos. había una química que sucedía sin... Pues nunca hubo nada, pero sí. Y después, a mí me dieron exclusividad en Televisa. Cuando me quitan la exclusividad, el ejecutivo que me la quita, o sea, que me da la noticia, cuando me dijo, no, pues es que pues ya se va, ¿quieres decir algo? Pues, ¿qué te digo, no? O sea, vengo a pedir trabajo, no me dan. O sea, sí, ya sé que todas las contrataciones están regidas por las hormonas de los productores, pero pues, ¿no? Okay. Y entonces, cuando salí de ahí y me fui caminando a mi coche, claro, cuando pasó esto era, o sea, eran invitaciones pero yo en mi mundo rosa y en mi capotea y demás, nunca las percibí tan agresivas, ¿no? Y además porque antes, la verdad es que si te decían algo así, lo tomabas de esa forma, capotéalos, ¿no? En lugar de decir, vete mucho a la fregada. O sea, sí, claro. No teníamos el poder de la voz que tenemos ahora. Exactamente. No, el Me Too no existía. O sea, el haber crecido en este mundo rosa, el haber estado aniñada, a ti te permitió vivir un SEA mucho más ameno, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque sí hubo varias chicas a las cuales invitaban y era un poco a fuerza, ¿no? Incluso tengo una compañera que se escondía de estas invitaciones, se organizaban comidas con los productores con ciertas chicas que después estaban en las telenovelas, ¿no? Casualmente. Y yo recuerdo a una de ellas que de verdad se escondía porque ya vienen y se iba a los baños y demás porque ella no quería asistir. También recuerdo de alguna vez otra de mis compañeras, estábamos por egresar o estábamos ahí, ella ya estaba trabajando y yo tenía una cita con un productor y me dijo, ¿y qué vas a hacer si te pide algo a cambio? Y yo me acuerdo que dije, pues ya veré, ¿no? Ya decidiré. En ese momento ve. Así de, perdón, pero qué miedo, sí, ¿no? Qué o sea, miedo, claro. Pero como nunca nadie me lo dijo de esa forma, pues a mí nunca me pasó, ¿no? O sea, como que al final sí me pasó, pero yo esperaba que me lo dijeran de frente. De frente, obvio. No, que y no es iba que a pasar también así. creo que buscan entrada de alguna forma y si se dan cuenta que tú o no te diste cuenta o te vale o no vas a ceder, ya ni le siguen. Que al final el haber estado como en este mundo rosa te ayudó a convertirte en lo que hoy eres, porque dejas esta parte de actuación, tienes la fama, digamos, al principio hablabas que tú querías ser famosa, ¿no? Que tú pedías ser famosa, sin que eso significara ser actriz. A lo mejor los primeros pasos para acercarte a la fama era pues tu teatro infantil y luego pues te metieron al SEA y a lo mejor hacías tus castings, pero brinca a un tema de conducción en un canal cultural donde es un medio, yo quiero creer, más protegido, menos agresivo, ¿no? Fíjate que cuando regreso a Canal 11, bueno, cuando tenía 17 años estuve ahí conduciendo la barra infantil. Cuando regreso, sí, era un ambiente completamente distinto. O sea, no había tanta competencia para empezar. Y además, pues todos eran muy amables. Entonces, la verdad es que nunca hubo esta parte de, a ver, vámonos a cenar, no, o sea, no. Era mucho más natural, mucho más real lo que estábamos viviendo. También yo creo que si tú le preguntas a una chica que quiere llegar a lo más alto, pues tampoco se va a ir a meter con un productor de Canal 11, ¿verdad? Claro. Porque, o sea, Canal 11 pues es bueno y todo. Era muy bueno en ese momento, en este momento. Es que no se rige por el tema político. Pero hubo un momento en el que no. O sea, hubo un momento en que sí estuvo alejado de la política y los dejaban pues hablar y tener una voz propia. Pero ahorita sí está completamente del lado de la política. Y pero bueno, tenían un montón de, o sea, innovaron muchísimo en programas, exacto, en barras, en producciones originales. La verdad es que la chamba que hacían la hacían muy bien. Gráfica del 11 era impresionante. Sí. La verdad es que sí. Daniel Schweber. Sí, la verdad estuvo bien padre. Cuando entro a Canal 11, entro con el peor casting que hice en mi vida. Así, de ese de no me contraten, soy yo. Exacto. Bueno, iban por un programa que se llamaba Fórmula Politécnica. Entonces yo traía pues toda la onda Televisa y llegué con pantalón de piel y así, ¿no? Y iba por un programa de ciencia. Total que hago el casting y los veo la próxima semana en Fórmula 1. Perdón, Fórmula Politécnica. O sea, que no, bueno, ya. O sea, cero me voy a quedar. Me quedo y ya estando ahí, pues ese programa se convierte después en In Vitro. Después me invitan a ser suplente de Carmen en De Todo con Carmen. Y De Todo con Carmen se vuelve después, o sea, cuando Carmen se va, se vuelve De Todo con María Royce. ¿No? Ya tengo mi programa. En ese momento fue como muy fácil el paso de actriz a conductora, porque yo seguía buscando trabajo en Televisa, seguía actuando una cosita acá,
trabajaba y manejaba los dos trabajos, ¿no? Cuando se vuelve De Todo con María Royce, pues ahí ya no, porque era de lunes a viernes y era en vivo. Entonces yo entraba a las 12 del día y salía a las 8 pasaditas. Pues no había oportunidad de actuar, como que tenía mi programa y dejé de actuar, pero al mismo tiempo seguía como en esta parte histriónica en la conducción. Nunca hice una conducción muy plana o formal, sino que era como, la mejor parte, ¿no? De, sí, acá, la actitud. Claro, porque traías ese back, ¿no? Traías esa escuela de actriz más histriónica, ¿no? Exacto. Y sí, llegó esa fama, que aparte fue algo que a mí me gustó mucho, porque cuando llega la fama del programa, era una fama bien bonita, porque la gente te quería mucho, te respetaba mucho, porque trabajabas en Canal 11 y no se metían en tu vida. Entonces yo podía hacer mi vida normal como cualquier otra persona. Sí me encontraba alguna que otra que me decía, una foto, pero nunca fue invasivo, nunca fue feo, ¿no? O sea que, te vi con uno y allí, o sea que empezaran chismes o algo así. Sí, nunca saliste en Ventaneando. Exacto. Entonces ahí también dije, qué padre, esta es la fama que quiero tener. Ahí sí me cayó ese 20 de decir que bueno, no creo que pudiera yo soportar un poco más. O sea, ahí mismo me puse yo a lo mejor un límite, pero más hacia mi vida personal. No había redes, gracias a Dios, que habiendo redes, aunque no quieras, te sacan, ¿no? Seguro. Pero entonces tienes este nivel de fama, te gusta la fama que estás teniendo, es una fama pues linda, sí te reconocen en la calle, no se meten en tu vida personal. ¿Y tú en qué estabas en tu vida personal para ese entonces? ¿Dónde estaba esa vida que no querías que saliera a la luz? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo, María? Mariana. Pues oye, tú la estás cuidando mucho, uno tiene que preguntar qué pasaba. No, la verdad, no. No, la verdad es que no había tanto esa vida personal, pero o sea, era de chavita y salía y me divertía y demás. La verdad es que no sé por qué lo pensaba. Quizá lo llegué a pensar ya más en forma cuando ya andaba yo con Germán, ¿no? Cuando yo empiezo a andar con Germán, mi esposo, no le encantaba la parte de que su novia estuviera en la tele, ¿no? O sea, como que, es de la tele, ¿no? No, pero ¿cómo fue esa cita? Entonces, que dijiste, por cierto, mucho gusto De Todo con María Royce, ¿o qué? O sea, ¿o cómo se da eso que te dicen, no estoy tan feliz con tu chamba? Un año atrás. Corría el año de... Un año atrás, antes de que coincidiéramos, una amiga se casaba a su hermana. Esta amiga tenía 3 hermanos, no me acuerdo. El caso es que se casaba una de ellas. La otra hermana era novia de uno de los mejores amigos de mi esposo. Y entonces nos querían presentar. Yo en este momento no quiero nada de hombres, no. Acababa de salir de una situación ahí tormentosísima. Quería como que estar sola, ¿no? Y Germán dijo, ¿sale en la tele? O sea, guácala, olvídalo. ¿no? Entonces él no fue a la boda, yo sí fui. Un año después se casa la otra hermana con el mejor amigo, con uno de los mejores amigos de Germán. A mí me invitan, yo tenía que trabajar, entonces yo no iba a ir a la boda. Y finalmente se cancela el viaje que tenía y voy a la boda. Él iba solo, yo también iba sola. Y en una de estas bolitas nos ponen a bailar juntos. Bailamos juntos, regresamos cada quien a su esquina, ¿no? Así, tercer round. Y ya estando ahí, Adriana, mi amiga, dice, ese es el que te quería presentar hace un año. No está tan mal. No está tan mal. No en ese momento, en algún momento, en alguna cita después, él me platica, ¿no? Que él no quería a nadie de la tele. Pero después, para esta boda, sí preguntó si yo iba a ir. Y le dijeron que no. Porque él ya había hecho su research. Él ya había hecho su investigación, ¿no? Pero no se vale, porque era muy fácil saber de ti, de él. ¿Qué íbamos a saber? ¿Cómo saber si era un buen prospecto? A ver, entonces sí, a él no le encantaba, pero ya después cuando vio, no encontró nada, ¿no? No encontró nada malo, obvio, porque yo cuidaba. Toda mi imagen. No, y ya, así se fue dando. Pero entonces a él le costó, digamos, que fueras una figura pública. Y cuando empiezan a andar, te acompaña esto, te dice, oye, sí, pero la conducción, pero la actuación no, pero el teatro, quién sabe. O sea, tú querías regresar al teatro, porque luego das un brinco también a la parte de doblaje, que creo que esa es tu máxima, donde puedes hacer actuación, puedes jugar con tu voz, donde sales y disfrutas de tu vida en anonimato. Y además, pues, vas al cine y dices,
cara y esa soy yo, ¿no? O sea, esa soy yo. Fíjate que cuando Germán empieza a acompañarme a ciertos eventos donde me reconocían o algo, al principio como que le incomodaba un poco, pero bueno, veía que no era tanto, no era tan agresivo. Después, cuando empezaron las redes sociales y empezaba yo como a querer, ahí sí de, ¿y por qué te escribe? ¿Y por qué haces? Y yo, no sé, Pues no no los sé. conozco, ¿no? O sea, te juro que no tengo idea, ¿no? Y entonces, al principio fue de, ay, no, yo no te voy a seguir porque no puedo con esto, ¿no? Cosas así, pero la verdad es que, por ejemplo, él sí fue muy claro. Y ahí, por ejemplo, hay un punto. Cuando yo tenía mis otros novios, o sea, yo siempre les dejaba claro, yo soy actriz. Y a lo mejor un día me van a contratar y me voy a tener que ir 6 meses. Y a lo mejor voy a tener que besarme con el novio de la película y lo que te gusta. A toda la la mayoría vamos. decía, no pasa No nada. pasa nada. Hubo uno que sí era así. Y luego con Germán, él nunca me conoció como actriz. Ya estabas como más Yo estaba como establecida conductora. Yo era conductora. Entonces, cuando yo digo yo soy actriz, pues sí puedes actuar, pero la verdad es que yo no voy a tolerar que te vayas a besar con otro güey. Él te lo dijo de inicio. Ah, sí. O sea, como que en ese momento dije, ¿neta? Pero soy actriz. Así, pero ve lo que te vas a perder. Sí, fue como un poquito de, ¿qué le digo? No, porque al final sí es cierto, él no me está conociendo en una faceta de actriz. actriz. Y la verdad es que me gustaba tanto y me había enamorado tanto, tan pronto y veía en él tantas cualidades que sí fue como, no necesito ser actriz. Puedo seguir en esto, me la paso muy bien en esto y puedo dejar la actuación sin problema. ¿No? Ok. O al menos esa parte de la actuación, ¿no? Ya veré qué busco para actuar, ¿no? O sea, como que dije, ya veremos. Y rompes tu primer estereotipo de María actriz. Ya no voy a presentar como soy actriz, sino soy conductora, ¿no? Exacto. O sea, ya ahí es el momento en el que rompes, en el que dices, está padrísimo mi sueño, pero mi sueño no era ser actriz, era ser famosa. Ya soy famosa. Tengo, iba a decir un güey, usted disculpe, señor Germán, tengo a una persona al lado de mí que me inspira a hacer otra parte con la que siempre soñé, que es tener mi familia. Exacto. O sea, para mí era muy importante formar una familia. Y entonces sí fue sencillo. Y quizá nunca dije, no soy actriz. Porque incluso yo siempre consideré que era mejor actriz que conductora. Siempre dije, bueno, sí me sale bien, pero como actriz me salía un poquito mejor, ¿no? Pero O sea, tengo sí se te otras quedó una habilidades. A ver, no lo vieron los productores. Se repite. ¿Sí se te quedó una espinita del tema de actriz? Sí, seguro, ¿no? O sea, sí me hubiera gustado, pero al final, ya después, conforme fui creciendo y avanzando, de repente veía las telenovelas y decía, ay, qué oso, ¿no? O sea, como que esos diálogos, ay, qué oso. Pero sí me gustaría, por ejemplo, ahorita regresar a teatro, aunque no encuentro como esta compatibilidad en mi vida, ¿no? Para decir, le doy tiempo al teatro y le doy tiempo acá y le doy tiempo acá. Para mí ser actriz es una responsabilidad también. Al haber sido tanto tiempo mi pasión, no es un entretenimiento, o sea, es algo al que le tienes que dedicar tu tiempo, tu vida y tu corazón. Sí se me hace como, ay, voy a entrar a teatro, pero hoy no puedo asistir al ensayo y... Pues no, Sí, no. ¿no? Entonces como Claro. que no lo veo compatible y ahí es donde yo misma me he puesto esos frenos de decir, no lo hago porque pues mejor cuando tenga tiempo. Ok. Eventualmente llegará el tiempo de retomar. Uno nunca sabe, ¿eh? Pero hay gente que de verdad retoma esas pasiones. No, y además también creo que hoy en día se están abriendo muchos más medios, ¿no? Antes, o sea, era o eres actriz de telenovela de Televisa o eres actriz de telenovela de Televisa. Exacto. No hay de otra. Luego porque entró Argos. El cine mexicano era nada, pero eso fue un poco después, ¿no? O sea, cuando empezó Argos o cuando empezó toda esta parte del nuevo cine las mexicano. plataformas y- Ahorita ya tienes las plataformas, producciones independientes, ¿no? Como que ya hay un poco más de canales. Antes era o ahí o ahí. O sea, está con tu celular, ¿no? O sea, hay chavos que están haciendo cosas bien interesantes con un celular. Entonces, la verdad es que sí se ha abierto muchísimo y hay distintas formas. Y lo que decías, el doblaje también me ha permitido seguir actuando de una manera muy fácil, ¿no? Cortita, Con la voz. coordinando tiempos. y ¿Cuál ha demás. sido tu voz favorita? ¿Tu papel favorito de doblaje? Ay, 3 favoritos. Te doy chance. es que el favorito me duró tan poquito. Se llama Nora y es de Desperate Housewives, pero es un personaje que salió poquitito, que era una mujer que estaba
deschavetadísima, ¿no? Que había sido novia de, creo que se llama Tom, que es el que tenía 3 hijos, ¿no? De la pizzería. Ajá. Y había sido novia antes de casarse y quedó embarazada. Entonces tiene una hija con él. Y ella, pero pasa del llanto terrible al... No, entonces eran tantos cambios actorales de voz, de humor. Estaba increíble, pero la matan. Llegó y se murió. ¿No? Entonces ese fue mi favorito por tanto juego histriónico. Obviamente le tengo mucho cariño a Meredith de Grey's Anatomy porque fueron 9 temporadas. Okay. Y por supuesto la avispa, pues es increíble, ¿no? Ser un personaje de Marvel, pues es una cosa que dices, yo soy una voz de Marvel, ¿no? No, es que, por supuesto, o sea, a ver, ¿quién creía que no había superpoderes aquí? Hello, tenemos a Marvel, bueno, no a Marvel, ¿no? Pero a la avispa. Siempre al final, como que si vas fluyendo con la vida, a lo mejor uno tiene una percepción súper clara de repente de yo voy a estar en tal lugar, en tanto tiempo, en tal situación, ¿no? Y así vivimos y así crecimos. Ahora también creo que parte del éxito es tener esta claridad a dónde quieres llegar. La segunda parte del éxito es tener la facilidad de adaptarse a los caminitos que se te van abriendo para llegar ahí. Alcanzas esto, te vuelves la avispa de Marvel, eso es increíble. Y en el Inter tienes una familia. ¿Cómo era tu idea de familia? Pues la verdad es que nunca pensé así como se van a llamar mis hijos de esta forma. Yo sí les tenía nombres a mis hijos. No, yo no. Y nunca tuve a mi Fausto, por cierto. No, la verdad yo no. Sí pensaba en casarme, en tener hijos. Quizá pensaba en tener muchos hijos, no me acuerdo. Veía yo las películas y todo y yo decía, ay, qué padre tener un hijo genio o un hijo súper inteligente. Veía cuestiones como personas con síndrome de Down o alguna discapacidad y decía, claro, por supuesto que yo podría. Es sencillo. Entonces, pues la verdad es que nunca me imaginé algo. Por supuesto que quería casarme, mi boda, vestida de blanco, la iglesia, la fiesta, el viaje, todo eso, ¿no? Y ser felices para siempre. Entonces, pues sí me caso de blanco, la fiesta, el viaje, todo padrísimo. Y cuando queremos empezar a tener hijos, pues sí fue como, pues sí, ya ahorita va. No se nos dio difícil, 3 meses más o menos, ya estábamos embarazados, ya nace Mateo. Y cuando nace mi primer hijo, digo, ¿es en serio que yo quería esto? ¿Quién me dijo que quería ser mamá? O sea, para mí fue como, no manches, qué difícil está eso. Además, yo dejé mi programa, dejé de todo con María Royce, porque así lo decidí, porque así lo platiqué y porque dije, yo quiero dedicarme a ser mamá. Yo no puedo estar viajando. Yo en ese momento ya viajaba prácticamente 2 semanas de cada mes. Me iba 2 días, regresaba medio, me volvía a ir, regresaba 1. O sea, era padrísimo, pero al mismo tiempo en una vida familiar, pues es muy horrible. complicada. Incompatible. ¿No? Incompatible. Sí. Entonces yo dije, no, yo no puedo hacerle esto a mi hijo. Decido dejar el programa y cuando llega mi hijo, digo, híjole, esto está requete aburrido. Y más el primer mes, aparte me tocó en influenza. Entonces, en el encierro de la influenza, entonces nadie podía visitarte y tú no podías salir tanto y el bebé y demás. Y a mi papá lo operaron, entonces mi mamá se fue bien rápido. O sea, yo me quedé sola en el departamento con un bebé que pues no hacía nada. El primer mes no hacen nada, ¿no? Sí, lloran, comen y cagan. ¿No? Entonces era, Dios mío, ¿qué hice? Y poco a poco ya como que me fui enamorando y bueno, cada vez más me fue ganando, pero también era un niño muy demandante, un bebé muy demandante. Yo me acuerdo que decía, tenían que haber sido 2, a la primera tenían que haber sido 2, porque, o sea, si me iba a cansar tanto, tenía que cansarme rápido. De salón. O sea, porque por estas no vuelvo a pasar. Y bueno, se me fue pasando y me fui enamorando muchísimo, pero al mismo tiempo me llamaron otra vez de Canal 11 y retomé la parte del trabajo, entonces empecé a hacer noticias, era conductora de noticias en ese momento y pues así se fue dando, lo dejaba a momentos, ya no era todo el tiempo normal, ¿no? Pero yo ya estaba buscando el segundo embarazo.
Ok. Dijiste rapidito. Me lo he hecho rapidito. Yo de estos me los aviento rápido. Sí, porque si no fueron 2, de que sean rápidos. Y también ahí cambia mi percepción. O sea, yo ahí, por ejemplo, dije cuando estaba embarazada, a ver, no me vuelve a suceder, a mí no me vuelven a trastornar mi vida. Ahora, este segundo bebé se acopla a nosotros, ¿no? ¿No? Mateo tiene sus clases de estimulación a esta hora y tiene que venir y calladita, ¿no? O sea, iba a hacer, iba a estar y por supuesto, ¿no? O sea, y pues que no. como la ven. Ser mamá en cualquier aspecto es aprender a morderte la lengua más veces de las que jamás imaginaste, ¿no? O sea, en todo, desde idioteces hasta cosas trascendentales. Es como, yo nunca le voy a prestar el iPad en el restaurante. Mira esa señora, pues es que sí, pobre niño en el iPad. Y corte a restaurante, mamá, ten el iPad. Estoy platicando. Por supuesto. O sea, es desde que nace, ¿no? Desde que te dicen, es que lo vas a ver y te vas a enamorar. No es cierto, señores que están embarazadas, no es cierto. No lo ves y te enamoras. Te vas enamorando, como dices, conforme va pasando el tiempo y vas agarrando la onda, pero en el momento en el que lo ves, pues sí, es una felicidad enorme y todo, pero no es como en ese momento sentí el amor más grande del mundo, ¿no? O sea, dices, ¿qué hago con este humanito, no? Yo me acuerdo que mi hermana cuando nació Mateo, es que es el bebé más hermoso que he visto en mi vida. O sea, ni mis hijos. Está hermoso. Y yo, pues sí está bonito. ¿No? Es que o sea, sí parecía nenuco. O sea, yo lo veía y decía, pues sí está bonito. Pero sí se debe ver hermoso, más hermoso del mundo. Claro, ahorita lo veo, es el más guapo que existe en la vida. Claro, ¿no? pero es como cualquier amor. O sea, tienes que conocerlo, que el bultito empiece a hacerte parte de tu vida para enamorarte. No es, por supuesto que hay una conexión y que hay muchas cosas hasta químicas, ¿no? Claro. Pero el ya lo amo así, ya sí es el amor de mi vida, no es en el momento en el que nace ni la semana 1 ni la semana. Pero otra vez es bien chistoso porque al final el amor hacia un hijo es como el amor hacia una pareja. Hasta que tú no te enamoras de tu papel de mamá, claro, no te vas a enamorar de tu hijo. Porque verlo es recordarte que dejé mi trabajo, que estoy aquí para cuidarte a ti. Se supone que yo quería eso, pero extraño a la María independiente, a la María que viajaba, a la María que se divertía, a la María que no se jala el pelo porque no le entiendo qué le pasa a este niño cuando llora, ¿no? Entonces te tienes que enamorar de ti en ese papel para voltearlos y ver. Yo soy de las primeras que de verdad a mí me costó ser mamá. O sea, yo quería... más o menos, ¿no? O sea, era como un pacto ahí, 5 años de matrimonio y luego vamos a ser, porque a mí no era algo que se me fuera a dar natural y hoy por hoy amo ser mamá, pero me costó muchísimo trabajo que me gustara mi papel de mamá. Asumirte en ese papel. O sea, asumirme como mamá, asumir que tenía que hablar de pañales y asumirme que tenía que hablar de mamilas, no me gustaba, se me hacía algo muy inmenso. Muy inmenso. Sí, me acuerdo. Que también son estereotipos para un lado y para el otro, ¿no? O sea, no es menso porque estás haciendo una chambota desde mental, es física, muy menso el estereotipo, espiritual, o sea, es un estereotipo completo, sí, por supuesto. Y justo aprender a romperlos, ¿no? O aprender a darles la vuelta. A mí también me costó muchísimo trabajo asumirme como mamá porque además pues, siempre he sido independiente y siempre me ha gustado estar por todos lados y cuando yo me sentaba con mi bultito hermoso decía, güey, nunca voy a poder volver a ir a una junta. Sí. O sea, espérate, nunca voy a poder volver a ir al baño sola, güey. ¿Qué hice? Pero todo el mundo te vende que vas a estar así con tu camisón blanco, que te vas a ver guapísima, ¿no? Estás la chichi caída, la panza así sin recoger. No. Se tiene que enamorar otra vez. Hasta que yo dije, bueno, yo quiero ser esta mamá, o sea, esta es la mamá que quiero ser y esta es la mamá que puedo ser. Si les parece, si no les parece. Yo me acuerdo que me criticaban un montón, pues soy completamente nocturna, siempre lo he sido. Bañaba a mi hijo a las 11:30 de la noche, porque era la hora que yo lograba que durmiera hasta las 6 más o menos de la mañana, ¿no? Pero ¿cómo lo bañas a las 11 de la noche? ¿Tú te vas a parar en la noche? No, ¿verdad? ¿Tú vas a venir a darle chichi? No, ¿verdad? ¿Tú vas a estar el otro día mentando madres con el perro? No, ¿verdad? Entonces cállate. A las 11 de la noche yo lo puedo bañar, es mi pedo. Es mi hijo, es mi horario, pero es mi pedo. Lo hiciste muy bien. O sea, porque al final yo no recuerdo haberlo hecho así. O sea, al principio todo mundo opina, ¿no? Y todo
todo el mundo te da todos sus mejores consejos, hablando desde su perspectiva. Y sí, o sea, caes también en ese estereotipo de lo tengo que bañar a las 8 y se tiene que dormir. Qué padre que pudiste decir, se me callan y yo lo duermo a las 2 o lo baño a las 11:30. No me acuerdo quién me dio este consejo, pero creo que es de los mejores consejos que me dieron en el embarazo. Escoge a una persona, la que tú quieras, y a esa le haces caso. Porque si empiezas a oír los consejos de todo el mundo y le empiezas a hacer caso a todo el mundo, neta te vas a volver loca. Entonces, escoge a una. Tu mamá, tu pediatra, tu amiga, quien tú quieras. Pero escoge a una. A todos los demás les dices, sí, órale, sí. Pero escoge a una para hacerle caso. Pero entonces tienes a Mateo, viene tu segundo embarazo y planeas perfectamente qué va a pasar con tu carrera, con tu familia, cómo se va a desenvolver y casicito que hasta de qué color se va a vestir. Por supuesto. Y cómo se va a adaptar a ti. Claro. ¿Y qué pasa? Pues que nos rompió todo el esquema, ¿no? Porque Miranda nace con múltiples malformaciones y después poco a poco nos damos cuenta que tiene discapacidad intelectual. Pero entonces, con todas estas malformaciones que tenía, porque algunas fueron orgánicas, ¿no? Había que atenderlas rápidamente, entonces hubo muchas cirugías. Por supuesto que no podía andar de un lado para otro, tuve que estar en miles de doctores. Y obvio, esta idea que yo tenía de vamos a ser 4 y felices, ¿no? Pues fuimos 4 y muy infelices al principio, porque obviamente no estaba con el estereotipo de mi niña preciosa, hermosa, maravillosa y aquí, ¿no? O sea, ya no era. Mateo fue un bebé de manual. Todos los hitos del desarrollo los fue logrando. Y Miranda, pues claro que no. Era otra vez enfrentarme a no sé qué es esto. Y además, no es lo que yo pedí. Y luego lloraba y eran 3 horas, o sea, entre los llantos normales, pero había 3 horas en el día que no paraba de llorar. Que no quería que la cargaras porque aparte siempre ha tenido temas de integración sensorial. Entonces, de bebé no soportaba el contacto físico. Okay. Entonces tú estaba llorando y no era que la pudieras apapachar, ¿no? Entonces estaba llorando, pero era un bulto que se retorcía. Pues lo único que pensabas es que tiene cólico y le duele, ¿no? Y eran 3 horas en que, o sea, yo me tenía que alejar con ella porque si no perturbabas a todos los demás, claro, ¿no? Entonces yo no podía estar al lado de Mateo. Fue algo súper rudo, la verdad es que sí fue súper rudo. Y cuando nace, ¿tú ya sabías que tenía temas? Lo único que sabía es que algo venía mal con su riñón. Yo tenía miedo porque yo pensaba que Miranda se iba a morir, o sea, que iba a nacer y que se iba a morir, porque no sabían qué tenía del riñón. Y me habían dicho que era, o sea, que se parecía a riñón poliquístico. Cuando es riñón poliquístico, o sea, no sé más de esto, no, a lo mejor digo una tontería porque no, lo único que sé fue en ese momento. Cuando tienen riñón poliquístico son los dos, entonces ninguno de los dos riñones funciona y luego tienen que hacerles diálisis y demás, ¿no? Entonces, si era eso, pues los dos tendrían que haber estado afectados y entonces yo dije, esta niña se va a pasar a la cajita casi. Ay, entonces, sí, o sea, la verdad es que era, para mí era como pues algo difícil. Yo me acuerdo que el ginecólogo me dijo, oye, te digo no. No, o sea, no, porque yo no sabía qué esperar en ese sentido, pero yo no sabía que se venía todo lo demás. Okay. Entonces, cuando nace y me empiezan a decir, pues tiene esto del riñón, pero tiene esto de digestivo, pero tiene esto, y vamos a buscarle nombre y apellido y tal. ¿Qué es eso de nombre y apellido? Pues sí, tenemos que hacer pruebas genéticas para ver en qué síndrome encaja. ¿De qué me hablan? No, o sea, así como de, ¿qué es eso? Nada, ¿no? O sea, no tenía yo ni idea. Entonces le hacen pruebas, pues no sale nada. Lotería, tiene varias malformaciones y ya está. Pero tampoco nunca me hablan de una discapacidad intelectual. Entonces yo esperaba, pues un bebé que sí tiene este tema del riñón, que hay que operarlo de aquí, que hay que operarlo de allá, pero que al final como Mateo, y pues no. Entonces pues obviamente fue complicado y fueron 2 años y medio de estar en cirugía tras otra y así. Y al mismo tiempo a los 6 meses, o sea, en esta parte de decir, es que no la entiendo, o sea, es completamente distinto. De verdad, yo iba al pediatra cada 3er día, porque o sea, es que algo pasa. Algo, o sea, es que esto no está funcionando, ¿no? O sea, de aquí para allá y de acá para allá no está funcionando, hay algo raro. Todo está bien. Hasta que en una cita con la genetista, dice, oye, mi esposo es neurólogo y viene para acá. ¿Me permites que la cheque, por favor? En ese momento tenía como 2 meses, una cosa así, más o menos. Entonces ya la checa, si hay que hacerle una resonancia cerebral. Entonces le hacen la resonancia. Cuando me dicen, es que sí, hay que hacerle una resonancia, yo dije,
no estoy loca, o sea, sí hay algo raro, ¿no? Uh-huh. Me dan los resultados de la resonancia y aún sin haber visto yo al neurólogo, yo agarro mi informe, abro mi computadora y San Google. Sin ni siquiera googlear lo que había ahí. No, Teletón. O sea, no habías visto ni el resultado ni entendido el resultado. O sea, ni había entendido el resultado cuando yo ya estaba marcando al Teletón para hacer una cita. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Hipoplasia del cuerpo calloso cerebral y no sé qué fregazo. Ok, sí, tienes una cita para dentro de 4 meses. Entonces, pero qué paz te da a ti saber que es lo que decías. No estoy loca. No, pero no estoy loca. Si algo pasa, ya puedo accionar, ¿no? O sea, como que la incertidumbre un poco de que el pediatra te decía todo está bien y tú en tus adentros sabías que no. Me da claro que hay algo, ¿no? O sea, no me da paz. Yo lo sabía. O sea, ¿por qué no me están hablando claro? Eso me da más coraje que paz. Llego al neurólogo, me dice, sí, necesita terapias, pero no te preocupes porque hay personas adultas que viven con esto y nunca se dieron cuenta. Quizá no va a ser tan inteligente. Así mismo. Pero pues hay gente que vive así, nunca se dio cuenta hasta que le hacen algún estudio, pues va a sacar 8, ¿no? No va a ser de 10. No va a tener mi niña de 10. No va a ser astronauta. Claro. O sea, tampoco fue claro, ¿sabes? Entonces fue como irme dando cuenta yo de que no era cierto y de que todas las expectativas que yo tenía, pero además lo que me decían los especialistas tampoco era cierto. Que nadie se atreve a decirlo o nadie... Es que, mira, ¿qué es que sea? A ver, no puedes decir nada. Tampoco ellos saben si en realidad va a ser tan profunda la discapacidad. Lo que sí creo que debería de ser es, a ver, tu hija tiene esta condición, entonces lo que sí tienes que hacer es empezar terapias, pero de todo. Dale al lenguaje, dale a lo físico, dale a la estimulación temprana, dale a todo. Lo que le puedas dar, entre más rápido, mejor. Eso tendría que decírtelo el neurólogo y tendría que decírtelo el pediatra. No minimizar. No minimizar, porque si te dicen, pues mira, sí tiene algo, pero pues puede que nunca se den cuenta. Entonces, en ese puede que nunca se den cuenta, pues ahí pones tu... Está ligerito, ¿no? O sea, está ligerito. Pero el caso de Miranda no es ligerito, ¿no? Entonces, yo creo que sí faltó como esta parte de, a ver, métete a estudiar, métete a echarle ganas. Sí te toca. O sea, es una chambota, traes una chambota, pero si tú haces bien tu chamba, esta niña va a despegar muchísimo. Y eso tampoco te lo dicen, o sea, tampoco te dicen como teniendo una discapacidad, con todos los apoyos necesarios, van a salir adelante. Pero les das más herramientas desde temprano, ¿no? Exacto. Y entonces les abres un panorama distinto y enfrentas la vida distinta. Para mí fue muy doloroso porque era... Güey, no hace esto, no llega, no da, no va, o sea, ¿qué pasa? No está sucediendo. Y, bueno, métela a la terapia de aquí, métela a la de allá. A ella, cuando tenía 6 meses, le declaran sordera profunda. O sea, 0, no te escucho. Una turbina de avión a un lado es lo que en teoría ella escuchaba. Me dicen que tiene que entrar a terapias de lenguaje, pero las terapias de lenguaje que le ponen, pues no eran las indicadas tampoco para ella, porque ella, al tener una discapacidad intelectual, por supuesto que no le llamaba la atención que la estuvieran estimulando como para poderle hacer una audiometría. Pero entonces, a Miranda no avanzaba en lenguaje por estar en una terapia equivocada para ella, ¿no? Entonces yo siento que ahí perdí 2 años que pudieron haber sido otra cosa. Y esto será, o sea, tanto el manejo a lo mejor de los doctores, desde el embarazo, ¿no? O sea, pues al final tú sabías que Miranda nacería con un tema. Tu embarazo no fue el embarazo soñado. No fue un embarazo de estereotipo bonito donde eres la panzona feliz. Y no fuiste la mamá que entra a quirófano a recibir con toda la ilusión, sino entras con mucho miedo a que nazca, ¿no? Sí. Eso es otra vez como romper estos estereotipos, ¿no? Ni el embarazo es tan feliz. Te dan una niña que si de por sí no sabe uno manejar, además uno está en este estereotipo de la mamá linda, amorosa, de yo lo puedo todo y con un abrazo todo se cura, pero te dan una niña que sensorialmente no acepta el contacto. Entonces me enfrento al rechazo de mi hija. A lo que tú interpretas como rechazo, porque ni siquiera lo es, ¿no? Claro, o sea, no era un rechazo real, pero en ese momento no se sabía que había un tema sensorial. Entonces, pues tú como mamá lo primero que quieres hacer es contener a tu hijo y abrazarlo y decirle todo está bien. Y te empuja. Te enfrentas con decir, ni mi hijo me quiere, ni me estoy siendo la mamá que soñé ser con este segundo que tenía planeado. Y además, los doctores, que en mi cabeza tengo este estereotipo de decir, ellos saben. Y ellos me tienen que guiar a mí cómo trabajarlo, ¿no? O sea, al final es que vivimos en un mundo donde no nos permitimos en ninguna profesión y en ninguna área equivocarnos. Queremos que todos tengan una verdad absoluta y que eso nos haga más fácil la vida.
Y eso no pasa. ¿Cómo te das chance de permitirte a ti fallar como mamá ante tus propios ojos? De permitirle a tus hijos fallar como hijos ante tus propios ojos y a los doctores decir, güey, este camino lo tenemos que andar todos juntos y hagámoslo más fácil. Yo creo que al principio estuve mucho tiempo muy enojada, ¿no? Y me costó mucho trabajo y pobrecito de Mateo porque yo creo que esta parte me duele. Yo creo que él la padeció muchísimo porque ahí era con quien más quieres y con quien más amas es con quien te desquitas. Cuando Mateo necesitaba algo y yo estaba atendiendo a Miranda, era tú puedes. Y estaba chiquitito, ¿no? Y entonces dice, Mateo, tú puedes hacerlo. O sea, no me pidas eso. Yo no puedo. Ajá, exacto. Yo no puedo porque estoy aquí. Entonces, hazlo. Y entonces, pues obviamente, pues fue muy duro para él y es algo que me sigo yo reprochando muchísimo porque nadie me ayudó a ver esas cosas, a ver que necesitas ayuda. O sea, y hasta que, no sé, o sea, tendrían ya 6 y 4 años, que fue cuando empecé yo en terapia psicológica, porque a Mateo en la escuela se le estaban requiriendo a él, ¿no? Entonces él empieza en terapia y entonces en la terapia donde están, la dueña de ese centro, su hija tiene autismo. Su hija ya es adulta, ¿no? Entonces, y sí, pero también tú tienes que venir. Ok, qué bien. Y entonces, cuando yo voy, yo ya había pasado por ahí porque en Teletón te dan terapia, pero en Teletón ibas, o sea, cada 3 meses, o sea, y por supuesto que era como, ¿y cómo estás? Perfecta, ¿no? O sea, yo no estaba lista, entonces yo estaba perfecta. Pero cuando llego en esta ocasión, de verdad, o sea, llego con Isabel y la primera pregunta que me hace, ¿cómo estás? Y es cuando me doy cuenta que no puedo sola. Porque hasta ahí yo no me había permitido equivocarme, ni me había permitido pedir ayuda, nada. Porque yo puedo, porque soy súper mujer. ¿No? Y porque, o sea, por supuesto que la llevo a la terapia, por supuesto que voy aquí, por supuesto que voy al médico, yo la llevo a la cirugía y yo, a ver, había cosas que yo pude haber dicho, necesito apoyo, pero no te atreves, no sé por qué no te atreves, o sea, ¿por qué no les dije a mis amigas, güey, necesito que estén aquí en el hospital porque me estoy cagando de miedo? ¿Por qué? Porque es reprocharlo después y no pedirlo antes, pero nadie te enseña a decir, tus miedos son reales y son válidos. Entonces, en ese momento con esta mujer, yo logro entender eso, logro darme cuenta también de que esta perfección que yo quería o que yo buscaba o que yo idealizaba no es real y que la imperfección es linda. Y entonces es ahí cuando sí yo amaba a Miranda, sí yo ya había dicho, pues ya Miranda tenía más de 4 años. Yo más o menos cuando se estaban acabando las cirugías, yo decía, yo me echo otro como ella, no pasa nada, ¿no? O sea, ya me la sé. O sea, ya estaba yo súper enamorada de mi hija, pero todavía no me había permitido el crecer, ¿no? O sea, el soltar, y decir, sacar también todas las cosas negativas que pensabas y que ni siquiera te atreves a decir porque qué culpa que van a decir, ¿no? O sea, claro. Como que no nos gustan nuestros lados oscuros, claro, y hay que enfrentarlos. Exacto, esos dark sides que no te atreves a decirte a veces ni a ti misma, pero que te lastiman, ¿no? Entonces atreverte a enfrentar eso. El congraciarte contigo, con lo que estás viviendo, con la forma en que lo estás haciendo, ¿no? El decir, o sea, lo que estás haciendo es suficiente y está bien. Y esta parte de que pasaron 2 años en una terapia equivocada, está bien, ¿no? Está bien. Y ya estoy en el camino correcto. ¿No? Y entonces, y bueno, ahí fue cuando yo ya logro desprenderme de esa niña, que ese sí fue uno de mis sueños, el tener yo una niña que iba a ser la más bonita, la más simpática, la más talentosa, o sea, ese sí era mi sueño de chiquita. No le había puesto yo nombre, pero la veo, aquí la veo. O sea, pero sé cómo era. Bueno, pues ya logro despedirme de esta niña y abrazar completamente a Miranda, ¿no? Con todas sus imperfecciones y decir, no eres perfecta y yo tampoco, y qué padre que no somos perfectas, ¿no? Porque no vamos a la perfección, o sea, perfecto, qué aburrido, güey. Descubres que la perfección que a lo mejor había regido tu vida desde chiquita, ¿no? Que quería ser la actriz bonita, la actriz perfecta, la conductora estrella, la mujer de familia, que by the way, sí tienes un matrimonio, no sabemos si perfecto, pero yo no creo en la perfección, pero un matrimonio muy bonito. Y llega Miranda a hacer esa cerecita del pastel a decirte, la perfección no es la felicidad. Así es. Y aprendes a redescubrir y a vivir una felicidad de una forma distinta y una plenitud de una forma distinta.
Exacto. Tal cual. Bueno, ya me voy a adelantar, pero les voy a contar que María ahora puso con Germán una fundación para fomentar esta inclusión en todos los aspectos. ¿Cómo enfrentas a la gente? Porque yo con el tema justo de la discapacidad me sucede y lo veo mucho y yo trato de no hacerlo, pero creo que somos bien idiotas. Todavía no tenemos todos la información ni las herramientas para poder hacerlo porque sigue siendo un tema tabú. ¿Cómo haces para lidiar con la gente con me van a ver, pero entonces si Miranda grita o si Miranda hace o que la gente a veces no lo hace con mala intención, pero meten unas patas horribles que tú quizás en un estado normal puedes decir, sí, ya te lo capoteas, pero si te agarran un poquito más abajo, híjole, debe de ser bien difícil, ¿no? No sé por qué nunca me tocó tan fuerte estas miradas o creo que dejé de ver mucho hacia afuera. Cuando salimos y cuando estamos, la verdad es que no me percato. O sea, cuando empieza Miranda con algún tema, como que, ¿no? O sea, como que 100% me aboco a lo que está sucediendo afuera aquí. Me vale. Cosa que no le sucede tanto a mi esposo. Él es más consciente porque dices, estamos en un restaurante, está gritando, no está padre para los que vinieron a pasar un buen día, ¿no? Y para mí, digo, no está padre lo que está lidiando Miranda, ni lo que estamos lidiando nosotros y que entiendan, pero él me aterriza un poco también decir, sí, o sea, a ver, o sea, ¿cómo ni los ese tuyos balance? Ni los nuestros, ¿no? O sea, somos todos. Entonces, yo creo que al principio como que no me di cuenta y como que fuimos creciendo en esta parte de decir, pues, si la voltean a ver, si la escuchan, no me importa. O sea, yo fui un poquito egoísta en ese sentido, como de, o sea, yo lo que tengo que atender es esto. De lo que tú pienses me viene guango. Exacto. Viene guango, esa expresión. Pero poco a poco sí ya como que empiezo a darme cuenta y yo cuando voltean a ver a Miranda tiendo a sonreír, ¿no? O sea, como que ha avanzado tanto, que me siento tan orgullosa, que entonces que si camina chueco, que si se su carita, que lo que sea, bueno, yo me siento grande cada vez que la voltean a ver. Entonces cuando la voltean a ver medio raro y yo sonrío, pues la gente como que, no, o sea, no pasa nada. Cosa que acabamos de hacer un viaje y no me sucedió. Fuimos a Disney, entonces estando ahí pues hay demasiadas culturas. Entonces sí me tocó ver miradas muy bonitas y miradas muy negativas, cosa que aquí en México no lo he percibido. Que incluso yo de sonreír y la gente viendo así, ¿qué les pasa? Qué horror. ¿No? Por supuesto que después llegué aquí a México y comenté y tal y me dicen, no, pues es que esta religión los sigue matando, ¿no? O sea, no los deja, o sea, nacen y al mar, ¿no? Que tampoco es por decir, Huacalafuchi no quiero una discapacidad, es porque en su religión representan al demonio. Así es. O sea, de este lado, del occidente, cuando entiendes cómo lo ven ellos, a lo mejor puede ser menos agresivo para ti. O sea, esa no es mi religión y hago, como diría Andrea, guanga tu mirada, ¿no? O sea, me viene guango, y me viene guanga tu mirada. La verdad es que si hubiera yo sabido, yo no sabía que ellos los percibían como demonios y tal. Entonces ya que llego y ya que investigo y que me doy cuenta de esto, pues yo creo que se las hubiera acercado un poquito más. Sí, es un demonio. Y no las has oído gritar, dile. Exacto. Sí, la verdad es que no podría respetarlo tan de... No, pero a lo mejor tan de forma positiva, sino más intrusiva. Sí, qué mal. Sí, no, y está bien, y se vale decirlo, pero también es como esta para decir, te hubiera hecho menos daño. Eso sí. O sea, en el momento en que tú conoces que no es hacia tu hija, sino que es su religión, eso no quiere decir que esté bien o esté mal, pero a ti claro, te hubiera hecho menos daño entender de dónde venía esa mirada. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ya te entendí. Eso es que te había entendido yo como también. Que, pues entonces si eso no, hacen está chido porque es su religión. No, es que creo que muchas veces uno mismo tiene este estereotipo de qué mala onda, ¿por qué lo están viendo así? Y entonces, si uno para un poco, o sea, obviamente en ese momento no podrías saberlo. Tuviste que llegar aquí a hablar con un terapeuta que supiera del tema y que te dijera, stop, eso porque en su religión los ven como demonios. Entonces sí, podrías haber hecho burla, entonces sí, tú hubieras podido molestarlos. Sí, claro. Y a ti no te hubiera lastimado como te lastimó esa mirada o no lo hubiera sentido tan... No lo sentí tan agresivo, Tan ¿no? agresivo. Sí, yo pienso que, por ejemplo, en México somos más bien como muy pendejos en el tema de que no sabemos qué hacer.
no sabes cómo reaccionar, ¿no? Entonces es como cuando vas a un velorio y dices felicidades, ¿no? Porque estás como todo nervioso, o sea, yo sí creo que no es un tema y creo que estás haciendo una súper chamba y creo que para allá es para donde tenemos que ir, un poco lo que hemos dicho aquí por todos lados, hay que respetar y hay que abrir la cabeza y hacer comunidad y no juzgar a la señora si el niño está en el restaurante gritando porque no sabes qué está pasando detrás. Pero creo que en esta sociedad viene como más desde ahí, viene como, ¿qué hago? Porque entonces si le digo esto, va a pensar que esto, entonces mejor finjo que no pasa nada, pero eso tampoco está chido. Nos malcriaron en el sentido de no los veas. No los veas porque es de mala educación verlos. Y ahora lo que nosotros queremos como comunidad es venos. O sea, voltéanos a ver porque somos parte, porque somos personas y entonces la mejor manera de empezar a tratarlos de una manera normal o correcta o todo es precisamente por su nombre, ¿no? O sea, ay, ¿cómo te llamas, Andrea? Y si tienes alguna duda de, oye, yo me acuerdo, Mateo alguna vez con un chavo que no tenía mano, llegó y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? O sea, ¿qué te pasó en la mano? ¿No? Literal. Y la verdad es que cuando te llegan así, los tomas muy fácilmente y abres, que es lo que te decía de, pues, si me preguntan los chavitos, sin ningún problema les contesto y les explico de la mejor forma que yo pueda, ¿no? Y ya lo ven de una manera normal y puedes avanzar. Que eso va para los dos lados, o sea, desde los que tienen la discapacidad en su casa hasta los que se enfrentan a la discapacidad en la calle, ¿no? O sea, por ejemplo, no es un tema de discapacidad, sino un tema de salud. Yo me acuerdo que yo iba al súper con mis hijas, nos toca una cajera con vitiligo. Enfrente de la cajera, mamá, ¿por qué tiene la piel de vaca? Claro, porque para ella, pues su referencia es una vaca. Te lo juro que amé a la cajera. Porque claro que yo decía, trágame tierra. Ay, escuincla, ¿en qué momento te eduqué para soltarlas así? No, o sea, eso era lo que yo pensaba. Y volteó a la cajera y le dijo, tengo algo que se llama vitiligo y entonces mi piel se va desmanchando. Y entonces ella le explicó, llegamos a la casa, buscamos en Google, le expliqué un poco más sobre el tema y listo, se le acabó. Ahora ve a alguien con manchas y sabe que es vitiligo, ¿no? Y hasta fue y se compró una muñeca con vitiligo, ¿no? Ahora que Mattel hace todos estos, gracias, lo hizo muy bien con las Barbies. Tienen a la gorda, tienen a la morena, tienen a la del vitiligo, ¿no? Entonces fue un día, se compró sus juguetes, me dijo, ay, mamá, mira, vamos a comprar esta. Pero sí es una chamba de los dos lados, porque hay gente que no lo tomará bien. Sí, es complejo, ¿no? Yo creo que también depende en qué momento estás, como decía Andrea, ¿no? De en qué momento empiezas ya a abrir o a sentir que puedes ir hacia afuera o decirlo de otra forma. De los dos lados tenemos que entender que cuando nosotros no estábamos ahí tampoco sabíamos. No puedes juzgar porque yo antes no sabía absolutamente nada. Mateo tiene un IQ de este tamaño inmenso y Miranda nace con discapacidad y entonces las dos cosas que yo pensé que quería o que podía con ellas, las tengo en mi casa, ¿no? Y la verdad es que están bien cañonas las dos. O sea, yo creo que es parte de, si tú tienes ganas de conocer, de abrirte, de crecer como persona, de crecer como sociedad, de una u otra forma lo vas a hacer bien, porque vas a escuchar a la persona que está enfrente, porque la vas a voltear a ver, porque vas a meterla en tu día a día sin que eso te genere una angustia y una molestia. Habrá situaciones más complejas que otras, pero toda esta flexibilidad te llega ya a tus 40, ya siendo cuarentona, ya muy plantada también en esto y pues a lo mejor te ha tocado plantadas a base de machetazos, ¿no? Pero ya entras como a estos 40 súper fuerte, súper enamorada de tu nueva versión y tienes ya tu familia porque son felices los 4, es real, eso que hablabas al principio, al final son felices los 4 y tuviste que haber descubierto en ti en estos 40 un superpoder. ¿Cuál es tu superpoder de los 40? La imperfección, definitivamente. Está bien, padre. Así con superpoderes, nos despedimos de este increíble episodio. Esperamos haber dejado una chispa de poder de la María en todos ustedes, que igual que nosotras se hayan quedado con grandes lecciones de nuestra cuarentona poderosa y la moraleja, sí señores, si la vida te da limones, pues ¿qué creen? Hagan mojitos, paletas, pasteles, porque pues no todo es hacer limonada, ¿verdad? Muchas gracias María por venir y por compartir, te queremos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo, te admiramos un montón, de veras. Gracias a ustedes, están haciendo un espacio bien divertido, bien padre. Gracias, mi María. Gracias por todo. Y bueno, cuarentonas queridas, gracias por escucharnos, acompañarnos cada martes, las amamos con locura. Sigan mandándonos mensajes, memes, TikToks y lo que se les ocurra. Vamos rápido a los avisos parroquiales.
Ya se la saben, banda. Suscríbanse, denle a la campanita, síganos en redes, nos encuentran en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter como Cuarentonas Power. Recomiéndenos y compartan el podcast, por favor, con todas las cuarentonas y no cuarentonas que conozcan. Como siempre, gracias infinitas a Brinca Charcos, a Superferia, a Santi, acá en Alanis Studio, el mejor estudio de la galaxia. Las queremos montones y nos escuchamos muy, muy pronto. Gracias. Adiós. Adiós.